todos y a todas. Estamos en el tercer encuentro del Conversatorio del Oficio Teatral, gestado y organizado por el profesor de Historia del Teatro Pablo Tosú y la coordinadora de Investigación y Extensión Paola Sierra. Hoy tenemos un encuentro y una charla con Marina García Barros, licenciada en Artes, docente investigadora de la Universidad de Río Negro y del IUPA, actriz, gestora cultural, especialista en teatro, performance y feminismo. Bienvenida, Marina, y gracias por brindarnos este espacio de charla y encuentro a toda la comunidad del Instituto de Río Colorado. Valoramos muchísimo estos espacios. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Siempre uno siente que las presentaciones son palabras que se nos van sumando, pero que uno en realidad anda en la vida haciendo las cosas que le gusta hacer, y en el caso del teatro mucho más, o de las artes, ¿no? Me alegra muchísimo que estén haciendo estos conversatorios. Creo que es una herramienta fundamental a la hora de pensar el teatro que hacemos, el teatro que miramos y el teatro que queremos seguir fomentando en nuestra región. Les quiero agradecer, bueno, al Instituto, a Luciana Machado, la directora, le quiero agradecer también a Paola en el área de extensión, a Sebastián, que está ahí como TICS ayudando en todo esto, a Carolina Morán, la directora del profesorado de teatro, y particularmente a un compañero teatrista, caminante de las rutas teatrales rionegrinas, a Pablo Tosú, que es quien me invita y afectivamente me hace sentir que algo de este camino que uno va haciendo en el teatro rionegrino y en el teatro de nuestra región se puede compartir, y que está bueno compartirlo. Así que Pablo es un gran entusiasta, un gran promotor de proyectos, es un entusiasmador de locuras, y me parece muy valioso que se haya cargado esta tarea de impulsar el conversatorio. Así que la verdad que más que agradecida. También me pasan un par de cosas con respecto a esta invitación, que la hablamos hace un tiempo y nos agarra ahora en noviembre. Y entonces pensar en el teatro en este mes tiene algunas cosas en particular. Una muy fuerte, que es el mes del teatro rionegrino, ¿no? Sabemos que a fines de este mes se conmemora el Día Provincial del Teatro Rionegrino, que es algo que desde el 2009 por legislatura rionegrina se logra instalar. También Pablo ha sido parte de ese trabajo junto con otros integrantes de la comunidad teatral, y bueno, eso me parece muy significativo. Es un mes donde la Asamblea de Teatreles Rionegrines, que es una asamblea que integro, también va a conmemorar esta fecha, y bueno, ya se van a ir enterando en las redes, van a poder conocer qué es lo que viene haciendo esta asamblea desde junio, también un poco poniéndole el cuerpo como lo hace el teatro a la pandemia y a las realidades tan distintas que nos toca atravesar a cada artista y trabajador del arte. Eso es una de las cosas que me parecía muy significativo, ¿no? Que en noviembre sigamos hablando de teatro cuando es una fecha clave, y para los estudiantes del instituto conocer un poco cómo se fue construyendo la historia del teatro rionegrino, que parte desde aquellos tiroteos y balazos que se dieron en Allen a una asamblea de teatristas que sigue quizás con las mismas improntas, ¿no? Tratando de pensar un teatro para el pueblo, un teatro construido y pensado desde las bases, y también un teatro libertario, ¿no? Que va a seguir marcando algo de la identidad del teatro patagónico, que es algo que me inquieta y me lo pregunto. Por otro lado, también me agrada mucho esto de pensar y compartir mis experiencias en el campo del teatro y de la performance con un instituto al que de alguna manera ayudé a nacer,
trabajando en ese diseño curricular, viajando largas horas hasta Río Colorado, generando reuniones. Fue una experiencia que para mí marca una etapa, ¿no?, en los procesos profesionales que también cada una de los teatristas damos en nuestras regiones. Y por otro lado, Río Colorado, que es como, no sé, la ciudad que alberga los dos grupos de teatro históricos, ¿no?, que han marcado también un camino a cómo entender lo colectivo, lo grupal, el sostenimiento de los espacios independientes, ¿no?, y que también serán futuros espacios laborales para quienes están estudiando dentro del profesorado, así que me parece muy importante. Recuerdo los pasos por el Teatro de la Barda, con una obra, No sé tú, de Susana Torres Molina, en la cual actuaba, la dirigía Olga Corral, otra referente del campo teatral rionegrino. Luego en Qué tren, estuvimos con la U27, una tragedia radial, que es una obra que está asentada por aquellas zonas, ¿no?, en la zona de Luis Beltrán, y hablo un poco esto de lo que me interesa hoy conversar, que tiene que ver con cómo pensamos un teatro contemporáneo y cómo pensamos un teatro contemporáneo en Patagonia, ¿no? Qué características que podemos observar que tiene este teatro que habitamos, que hacemos, que miramos, que expectamos. Eso es algo también que me parece interesante, y finalmente hoy nos congrega un día donde se estaría por aprobar el protocolo nacional para la vuelta a los teatros, o sea, la vuelta a la presencialidad, que volvamos a poder encontrarnos en lo que un maestro, que lo deben tener también en sus conversaciones, Jorge Dubati, nos ha marcado como el convivio, ¿no? No es la vuelta al convivio, a ese encuentro, a ese compartir, a esa posibilidad de cuerpos presentes en un mismo tiempo y espacio, con protocolos, eso es lo nuevo, con distancias, con barbijos, con todo lo que sea necesario para cuidarnos, pero con lo relevante que significa para cada una de las personas que nos dedicamos al teatro volver a la presencialidad. El teatro es presencia y allí vamos. Esperemos que sea rápida las acciones provinciales y locales, para que esto que se está pensando en el centro de nuestro país rápidamente se ejecute y no pase mucho tiempo hasta que en la provincia podamos volver a habitar los espacios que necesitan ser habitados, porque eso es lo que hace posible, ¿no?, pensar, estudiar el teatro, ¿no? Mi recorrido, un poco así sintéticamente comentaba Luciana, pero tiene que ver con un espacio que se llama Alameda, Artistas en Laboratorio, Múltiples Estudios de la Diversidad Artística, que es una plataforma de pensamiento, de creación, de investigación, y que nos pone a pensar en una investigación que no se distancia de la práctica, que pone a la práctica como un conocimiento situado y que nos hace entender que en esa práctica hay saberes y que esos saberes tenemos que poder traducirlos para poder compartirlos en el campo de la investigación. Entonces también, en Alameda, que se conforma como plataforma, donde desde el 2014 han ido pasando estudiantes, graduados, docentes de otras instituciones, se asienta como proyecto de investigación en el IUPA, pero se expande por fuera con producciones de orden independiente, que es algo de lo que les voy a compartir un poquitito hoy. O por lo menos esta es la idea, si la internet nos lo permite. Entonces Alameda ha sido ese espacio para poder poner en pregunta aquellas ideas que siempre tenemos dando vuelta y que salen de un ejercicio práctico y que necesitan
necesitan encontrarse en el pensamiento, ¿no? Y esa relación entre práctica y pensamiento es una relación propia de la producción contemporánea, ¿no? Así que ahí nos vamos a meter a mirar un poco qué es esto de lo contemporáneo. Con Alameda Artistas en Laboratorio ahora estamos desarrollando una serie de entrevistas que surgen en pandemia, son virtuales y que se llaman entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo y que también empiezan a ser un archivo, un material de trabajo para las investigaciones que podamos desarrollar más adelante. Lo que les propongo es, yo voy a pasar por un par de conceptos que me interesa compartirles y que luego podamos sí conversar, generar esa idea de conversatorio, que me puedan hacer preguntas, que seguramente no voy a tener las respuestas, pero entre todos vamos a poder llegar a alguna posible respuesta, y que es la pregunta lo que impulsa, empuja cualquier producción, sea del orden práctico o sea del orden del pensamiento. Pero tenemos que apoyarnos en la pregunta para que se abra la instancia reflexiva, porque si no solo nos volvemos reproductores de pensamientos de otros, ¿no? Entonces, lo que les voy a compartir tiene que ver con algunos conceptos que me interesan para pensar cómo yo estoy entendiendo esta idea de teatro contemporáneo, o a qué le podemos llamar teatro contemporáneo, y luego nos podemos meter un poquito con lo de performance, que son caminitos que vengo haciendo sin certezas, más bien con cada vez más preguntas. Vamos a ver si... lo podemos compartir. Si van teniendo preguntas, les pido que, si es posible, ¿no? No sé quiénes coordinan, pero si me interrumpen no tengo inconveniente. Quizás está bueno. Creen que se me fue. Bueno, podemos partir de esta pregunta, ¿no? ¿A qué llamamos teatro contemporáneo? ¿Qué es lo contemporáneo en el teatro que transitamos? Digo transitamos en el sentido de que es el teatro que hacemos, el teatro que estudiamos, el teatro que miramos, el teatro que nos cuentan, ¿no? Y estas fueron mis preguntas para poder empezar a darle algunas respuestas a esta idea de lo contemporáneo. Y ahí fue necesario recurrir a algunos pensadores que me ayudan a entender lo contemporáneo por fuera o desde una mirada más filosófica, ¿no? En su relación con el arte. Lo que inmediatamente tenderíamos a pensar es que contemporáneo es lo que sucede en este tiempo, ¿no? Esa sería como la manera en que más rápidamente podemos pensar qué es lo contemporáneo, lo que pasa en este tiempo. Pero el problema es que si lo miramos así, lo contemporáneo pasa en este tiempo y va cambiando de tiempos, y el teatro que sucede en este tiempo no necesariamente dialoga con este tiempo actual. Entonces, uno de los puntos que me empiezo a presentar es esta relación que tiene el teatro que se produce con el tiempo. Y para eso voy a recurrir, están viendo bien, ¿no? No sé si se ve completo, ¿sí? Perfecto. A un filósofo que es italiano y que él trata de acercarnos a algunas reflexiones en torno a lo contemporáneo, en esta relación con el tiempo. Y entonces él plantea que es una relación muy particular con el propio tiempo. Y va a plantear que es contemporáneo aquel que mantiene su mirada fija en su tiempo para percibir no las luces de este tiempo presente, sino sus sombras, su oscuridad, dice Agamben. Dice, aquellos que
coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con la época contemporánea, no son contemporáneos porque justamente por ello no logran verla, no logran ver lo que pasó, están tan metidos adentro de ese tiempo que no logran ver lo contemporáneo. Y no pueden, dice, tener fija la mirada sobre ella. El contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo, pero que puede tomar distancia. Que en ese tiempo presente toma distancia para poder ver lo que está pasando. Y entonces ahí nos vamos a encontrar que en un teatro contemporáneo van a estar dialogando propuestas donde observamos esa distancia. ¿Y dónde observamos esa distancia que toma el artista y su producción para dialogar con lo contemporáneo? Cuando hace una mirada crítica sobre ese tiempo presente, cuando toma una postura política con respecto a ese presente, cuando eso está sucediendo es porque ese artista está tomando esa distancia y está mirando, diría Agamben, la oscuridad, ¿no? Está mirando las sombras de ese tiempo presente. Entonces, ahí empiezan a aparecer algunas claves para acercarnos a reflexionar en torno al teatro que podríamos llamar contemporáneo. Boris Groys es otro teórico y que nos puede ayudar a pensar, es alemán. También va a pensar la contemporaneidad y también la pone en relación con el tiempo. Es decir, nos podemos dar cuenta que hablar de lo contemporáneo es hablar del tiempo. Groys va a decir, ser contemporáneo, un segundo, que voy a apagar esto. Ser contemporáneo no necesariamente significa estar presente, estar aquí y ahora. Significa, va a decir él, estar con el tiempo, más que a tiempo, ¿no? Más que estar a tiempo con este presente, es estar con este tiempo. Ser como un camarada del tiempo, plantea, alguien que colabora con el tiempo, que ayuda al tiempo cuando éste tiene problemas. Esto plantea en uno de sus textos. Dice que los sujetos contemporáneos, el sujeto es camarada del tiempo porque vive plenamente en ese presente. Ese estado de incertidumbre frente al futuro es lo que para Boris Groys ha propiciado un nuevo vínculo con el tiempo, ¿no? Esta forma de entender la contemporaneidad le exige a los actores, que en este caso me refiero a los artistas, a los teatristas, una toma de postura, una posición. El tiempo no solo transcurre en simultáneo con la vida, sino que las vidas de cada uno de los actores, de los artistas, tienen el potencial de operar sobre ese tiempo que se está habitando. Ser camaradas con el tiempo implica así un grado de compromiso con un contexto espacial y temporal que se vive con la potencialidad de transformarlo. Por eso les decía antes que el artista contemporáneo, el artista que dialoga con este tiempo presente, con una distancia y con una mirada crítica, es un artista que toma posición sobre esto que está pasando. Si pensamos ejemplos, en el transcurso de esta pandemia, y tenemos un montón de ejemplos, sobre todo ahí aparece lo performático, o ahí aparece mi interés en mirar las acciones performáticas, porque observamos cómo colectivos y grupos de artistas rápidamente, ¿no? Casi como en la misma estado de emergencia de la pandemia, producen propuestas artísticas de emergencia para hablar de este tiempo que está pasando. Sin ir más lejos, en Bariloche, todos los lunes de este mes, en una esquina, tenemos teatristas haciendo acciones teatrales en la vereda para poder hablar de este tiempo, de lo que le está pasando a la comunidad teatral, de la necesidad de reconocerse como trabajadores
del arte, de la necesidad de habitar los espacios, de la necesidad del encuentro, de la mirada, del intercambio con los espectadores o con los mismos artistas, ¿no? Paso a dos conceptos que también me interesa pensar a la hora de mirar el teatro contemporáneo. Y bueno, uno que lo deben conocer también es el de poética teatral, que es un concepto complejo, es un concepto que viene desarrollando Jorge Duarte desde hace mucho tiempo, que estimo que muchos de los que están acá lo conocen. Particularmente yo lo tomo porque me ayuda a pensar la idea de acontecimiento con todo lo que implica un acontecimiento, ¿no? Con la dimensión de producción, la dimensión de recepción y su dimensión de zona de experiencia. Estos tres elementos van a dialogar no solo con el teatro contemporáneo, sino también van a dialogar con el teatro performático, van a dialogar con las acciones performáticas que podemos ver en cualquiera de nuestras ciudades. Y es el concepto de poéticas es una herramienta para analizar, nos sirve para poder mirar las producciones que se hacen. A esto yo le sumo la idea de la errancia, ¿no? Y voy a conceptualizar sobre las poéticas errantes. En algún momento esto lo podrán leer en un capítulo de un libro que va a salir, espero prontamente, esperamos, que lo desarrollamos con un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, y es un libro que contiene muchas reflexiones en torno al arte contemporáneo, un arte contemporáneo situado en nuestra región, y en particular yo ahí hablo sobre la poética errante y la performance. ¿Por qué me interesa esta idea de la errancia? Porque la errancia, como construcción poética, permite pensarnos en el tiempo de producción y no en un tiempo de resolución. Errar es andar sin destino, ¿no? Es arriesgar a lo que acontezca. Es vivir ese tiempo presente con lo que el presente trae. Entonces, algo de esta manera de entender la errancia me sirve para mirar el teatro que sucede en nuestra región. El teatro que se produce en Patagonia tiene muchos elementos, y esto es muy nuevo que lo estoy como investigando ahora, se los comparto, pero es un teatro que tiene muchos elementos de una poética errante. O también es otra posibilidad de pensar, otro concepto de una poética trashumante, ¿no? Si pensamos desde ese 1921 en Allen, cuando en esa localidad un elenco que era con artistas de Roca estaba haciendo una función para una comunidad de trabajadores obreros, estamos hablando en 1921 de trasladarnos de Roca a Allen, 40 kilómetros, 30 y pico de kilómetros, cuando no existía ningún camino como lo tenemos hoy. Entonces, eso ya habla de un teatro que siempre se ha estado moviendo, que tiene esa lógica errante, esa lógica de trashumar. Yo les decía al inicio que conocí Río Colorado llevando 2 obras de teatro. Una tenía su origen acá en Fisquemenú con Roca, otra tenía su origen en Beltrán. O sea que hay algo constitutivo de nuestra manera de entender el teatro en la región que tiene que ver con movernos, ¿no? Y con un movimiento que tiene elementos errantes. Bueno, ahí les comparto de dónde tomo el concepto errante, que es de Kerry Smith, y que ella plantea que el errar es un estado performativo, como un acto físico. Implica una inmersión plena en la situación en curso, una disposición a estar abierto a lo que surja. Es existir en un estado de ingenuidad, sin presuponer nada sobre aquello que se observa. Errar es introducirse en un espacio de existencia
únicamente en el momento presente. Una poética errante entonces es un experimento con eso que es desconocido. El errar no se refiere a ningún lugar o destino particular, no consiste en llegar a un lugar o a otro, ni en un movimiento que tiene como idea llegar a un fin, sino más bien vagar, ¿no? Y creo que en ese vagar también es donde aparece la producción, ¿no? En ese vagar aparecen las preguntas, como les decía al principio. Bueno, acá voy a saltar a la performance, pero antes de ir ahí, les voy a compartir otra cosa para que podamos anclar algo de lo que les conté en algo para ver, ya que no podemos estar en presencia con el teatro. Lo que les voy a, antes de compartir, les cuento. Se me escapó. Ahí está. En recorrido que vengo haciendo pensando el teatro, no solo lo pienso, sino que, digamos, o pensar, entiendo que el pensar es una acción, entonces también lo hago, ¿no? Y en este hacer empecé a indagar me empecé a preguntar sobre qué pasaba con un teatro que estaba en esos bordes, ¿no? En esa, diría, liminalidad, Duati. Me empezaba a inquietar la idea de producir un teatro que estuviera en ese límite. Y sería, bueno, ¿cuáles son los límites, no? En esa búsqueda empecé a buscar textos, empezamos a hacer un camino de rastreo de material textual para producir una obra. Y nos encontramos con un texto de Fernando Rubio, que es un director, es un artista visual, es un director teatral, pero fundamentalmente es un gran investigador del campo performático. Ahí me encontré con ese texto que se llama Pueden dejar lo que quieran, y un poco me puse a probar, y esto para eso es lo interesante del laboratorio, me puse a probar algo de todas estas cosas que venía pensando en la práctica. Sí, bueno, a ver cómo sería entonces. Hacer un teatro que dialogue con esa liminalidad, que sea parte de lo que Jorge habla del estallido, ¿no? Jorge Duati habla del estallido de los sentidos que trae un teatro contemporáneo, habla de la desdefinición, ¿no? Esto de que ya no sabemos cómo definirlo. Y la pregunta es, ¿tenemos que definirlo o no hay necesidad? Sin duda eso hoy se ha puesto en gran discusión, ¿no? Cuando arrancó la pandemia todos decíamos, esto no es teatro, ¿no? El teatro en pantalla. Esto no es teatro, esto no es teatro. Y en realidad la pregunta que todos después nos empezamos a hacer es, ¿hay necesidad de definir si es o no es teatro? ¿No? ¿Tenemos que pensar eso o tenemos que pensar? Esa será pregunta de discusión, qué bueno, por veo las caras. Pero sí es importante pensar cómo hacemos teatro, o qué teatro estamos haciendo. Y entonces ahí me puse a investigar sobre esto del teatro performático. Sería como una mezcla, un cruce entre donde los bordes se desbordan, decíamos en un momento, ¿no? Hablábamos de la poética del desborde en un momento. Construir una propuesta donde los bordes no sean tan claros, no sean tan definidos, sean más imprecisos. Y armamos, pueden dejar lo que quieran. Les voy a mostrar un pedacito, un tráiler, espero lo puedan escuchar, y que se puedan dar una idea de en qué consistió Pueden dejar lo que quieran. Un segundo. Pueden dejar lo que quieran, una
experiencia a entrar a un mundo sensible, a encontrarse con una misma, a reconocerse entre los espectadores. Es original, te interpela, te hace parte. Es una obra que te mantiene todo el tiempo atrapado, no puedes dejar de querer escuchar, ver, no perderte ningún detalle. El presente constante, poder valorar el aquí y ahora que tenemos. Sí, me hizo pensar, me hizo pasar por varios momentos. Te mueve toda, es intensa, hermosa. Te llega, muy intensa, me moviliza muchísimo. Vivir conscientemente, a eso invita. Esto es Puede. Bien, ¿pudieron verlo? Eso es Pueden. Eso fue la experiencia de tratar de dialogar con otra manera de pensar el teatro, ¿no? Esa idea del teatro que traíamos, o que cada cual de nosotros fue tránsito, ¿no? Yo me propuse correrme de ahí y empezar a dialogar con otro tipo de propuestas. ¿Qué es lo distinto? O no era lo distinto. ¿Qué es lo que está en el límite? Por un lado, pensar el espacio, ¿no?, de una manera completamente integrada, donde el espacio no está dividido con esa distancia entre espectadores y teatristas, ¿no?, o actores, actrices. Ese fue uno de los desafíos, integrarnos. Entonces, los espectadores entraban a la escena, sucedía todo dentro de la escena, mezclados. Incluso hubo funciones donde se mezclaba y no se terminaba de entender, les costaba al principio y nos lo comentaban al final, quiénes eran los que estaban actuando y quiénes no. Después aparecía otro tema, que es esto de la actuación, ¿no? Quieres romper con la idea de la representación y corrernos de ese lugar donde actor-actriz representa un personaje. Ese fue un trabajo que nos costó muchísimo proceso hacia adentro del proyecto, ¿no? Ponernos a desarmar las formaciones que traía cada grupo, cada actor, cada actriz, que fue parte del proyecto, y que tenía que ver con su formación y que tiene que ver con lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos ustedes están formando con ciertos lineamientos en torno al teatro que luego los podrán continuar, desarmar, ampliar, hacer crecer, cada cual verá, ¿no? Pero cuando uno trabaja con actores con esa diversidad, se vuelve complejo encontrar los lugares de diálogo para que justamente se comprenda qué camino se está llevando con una propuesta de teatro, ¿no? Al principio dicen, no, esto es teatro. No, es teatro performático. Ah, pero ¿qué tiene de performance? Y bueno, tiene esto, tiene ese corrimiento, ese desfasaje, esa relación distinta con el espacio, con los espectadores. Los espectadores se vuelven por momentos partícipes, se los involucra emocionalmente, se los interpela. Todo lo que genera esa liminalidad, ¿no? Entonces esa fue un camino para poder pensar en la práctica cómo atravesar esto del teatro contemporáneo. Eso me llevó a hacerme preguntas sobre performance y a empezar a preguntarme, bueno, ¿qué es? Porque entendía lo de teatro performático porque me apoyaba en el teatro para pensarlo. Entendía esto de los límites, pero me preguntaba, bueno, ¿pero qué sería performance entonces? Y me empecé a preguntar eso y me encantaría que cada uno de ustedes me dijera en qué está pensando o cómo definiría performance.
ahora cuando hagamos el intercambio, estoy mirando la hora, nada, voy a querer escucharles. Pero el camino que yo hice fue ponerme a estudiar a ver de qué va. Y ahí nos encontré con lo que se llaman los estudios de performance y toda una teorización en torno a estos estudios. A ver si podemos ahí ver. Este es un último texto, libro, perdón, bastante nuevo, verán que es del 2019. Son dos jóvenes investigadoras, Bárbara Hunt y Agustina Muñoz, que plantean en esta compilación de este libro muchas de las cosas que yo venía pensando y buscando en otros autores. Por eso se los comparto. Y ellas dicen, le llegó un tiempo a las artes performativas afirmarse y entenderse como ese lugar privilegiado donde experimentar y hacer con el pensamiento. El saber que surge de estas artes proviene de los cuerpos, humanos, animales, lumínicos, sonoros. Y a través de esos cuerpos. Es un conocimiento específico que tiene la particularidad de implicar a los receptores o a los espectadores en el momento mismo en que se está produciendo esa acción o esa propuesta. Es contemporáneo de una manera radical, dicen ellas, es un saber vivo y un movimiento que se actualiza en el encuentro entre las prácticas artísticas performativas y las prácticas crítico-discursivas. ¿Con qué me encontré cuando llegó a mí este libro? Que todo lo que nosotros veníamos desarrollando junto con dos docentes del IUPA en un laboratorio de artes performáticas se sintonizaba con este planteo que hacían estas dos investigadoras. Cuando hablar sobre performance, no nos quedó otra que ir al cuerpo. Dijimos, bueno, armemos un laboratorio de artes performáticas. No nos quedó otra que buscar lo interdisciplinar, o lo transdisciplinar, o lo que también podemos llamar postdisciplinar, porque necesitábamos poner a los cuerpos a dialogar con algo que no fuera lo propiamente disciplinar. Y para eso teníamos que mezclar cosas. En ese laboratorio, los cuerpos empezaron a ser los que producían el saber. Y ese saber se producía en un tiempo presente. Y ese saber en un tiempo presente requería de un segundo momento de puesta en palabra. A partir de ahí nos fuimos dando cuenta que lo que nosotras entendíamos como performance estaba relacionado con un cuerpo que acciona, que produce saberes en un tiempo presente y que necesita y requiere de la reflexión y del pensamiento. Es como un pensamiento puesto en acto, un acto puesto en pensamiento, ¿no? Tiene esa doble cara. Y eso es lo que desde la construcción que vamos haciendo y desde las investigaciones y desde el camino práctico que vamos llevando, por este momento yo les puedo compartir en cómo entendemos lo performático. Van a encontrar mucho recorrido teórico. A ver, creo que lo tengo acá. Bueno, por ejemplo, este fue uno de los pasos que empecé a dar cuando dije, bueno, ¿qué es la performance? Y me encontré con Diana Taylor, que ya desde el 2000 empieza a hacer estas preguntas en torno a qué es lo performático, a qué le llamamos performance. Arman este instituto, que está muy lejos de acá, pero que nos permite unas claves para pensar lo performático. En general lo vamos a encontrar así, como definiciones como arte de acción, o, bueno, acá les comparto, para no leerlas, ¿no? Pero las están leyendo algunas artistas performáticas que plantean, bueno, cómo lo definen, ¿no? El performance es fluidez, es impuro, es capaz de liberar al practicante y a su público.
Luego tenemos, bueno, las definiciones más teóricas, sobre las que nos hemos apoyado en muchas maneras de ir pensando también en laboratorio. Taylor dice algo que me resulta interesante, que lo piensa como un repertorio de memorias corporizadas, expresadas en gestos, en palabras, en danzas, en cantos. Son medios de acumular y transmitir conocimiento. En consecuencia, dice, operan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas. Y esto es algo que también vamos a encontrarnos, es que cuando hablamos de performance hablamos de una acción que se reitera, pero que nunca es la misma, ¿no? Y en esa acción que se reitera hay una memoria que se está corporizando. Hay una memoria que cargan los cuerpos, hay saberes que portan esos cuerpos. El ejemplo quizás más paradigmático de este último tiempo ha sido la performance de la colectiva Las Tesis de Chile, ¿no? El violador eres tú, una acción que la desarrollan en la plaza de Santiago de Chile y que se replica y reproduce en infinidad de lugares, incluida nuestra ciudad Fisquevenuco, donde con la colectiva de actrices que integro también la hicimos. Entonces ahí vemos cómo aparece esa idea de la acción que se reitera, pero que nunca es la misma, ¿no? Y que puede sucederse al infinito. Andrea Yunta, que es otra teórica que mira y estudia el arte contemporáneo situado, local me refiero a argentino, latinoamericano, dice, bueno, hay tantas definiciones de performance como artistas que desarrollan la performance. Jorge Susulich también es otro maestro de teatro que está en el UNA, en Buenos Aires, y él tiene un libro en torno a la performance, lo pueden buscar, y él plantea esta idea que el término performance designa hasta la actualidad a las prácticas artísticas donde el cuerpo del performer y el del receptor activo, a través de un despliegue conjunto, él dice, modelizan un espacio-tiempo compartido. Y acá aparece otro de los elementos interesantes, que es esta idea del tiempo-espacio ensamblado. Pavís escribió otro libro en torno a la performance, es uno de sus últimos libros, y ahí hace todo un derrotero sobre cómo pensar la performance. Yo solo les traje acá una de las tantas variables que él plantea. Él dice que la performance se hace en vivo, ¿no? Al mismo tiempo en directo y corporizada por seres vivos. Y agrega una observación con respecto al espectador, ¿no? Porque Pavís siempre ha estado mirando mucho a los espectadores. Dice que considera que es indispensable que el espectador al que se dirige el acontecimiento reconozca allí una cierta intencionalidad y comprenda la organización de esa propuesta. Detalla Pavís, dice que la performance no se limita al teatro, que existe desde el momento mismo en que el acontecimiento se dirige a o es recibido por un espectador o un observador. Bueno, ahí encontramos, creo que esta es la última que les quería compartir en torno a la performance, y lo que les voy a compartir ahora es un video, es un video performance. Un segundo. Que, como les decía antes, cuando nos ponemos a investigar, rápidamente empieza a aparecer la necesidad de probarlo, ¿no? Que no es solo teorizarlo, sino que también es ponerlo a prueba. Así que les comparto un video performance que hicimos.
Ah. Bueno. Estalla la ira, una propuesta performática que desarrollamos, que fue primero una acción performática en un pañuelazo, que es el final que se puede ver ahí, y solo se hizo registro de la acción y se invitaba a participantes a estallar su ira. Y tenían una pauta, una placa con la consigna, que era escribir la ira, inflarla hasta estallar. Bueno, vieron ahí algunas de las reacciones. Luego eso lo tradujimos en esta idea, ¿no?, que les decía de la performance, que se reitera, pero nunca es la misma. Se transforma luego en un video performance, porque había algo en esa acción que a mí particularmente me estaba requiriendo ponerla en mayor tensión. Me pasaban dos cosas. Necesitaba tensionarla con respecto a lo individual y lo colectivo. Sentía que estallar la ira de manera colectiva es una cosa y estallar la ira de manera individual es otra. En algunos lugares se encuentran, y cuando me puse a pensar eso dije, bueno, ¿cómo dar cuenta de esa ira individual? Y ahí aparece algo que es muy de lo contemporáneo, que es el diálogo con el territorio, ¿no? Y aparece lo territorial, y miré en dónde estoy, en la ciudad que habito, donde hay una barda, y donde hay un valle de la luna, y donde dije, acá hay que ir a estallar las iras. Si me preguntan por qué, por eso. ¿Por qué fui ahí? Porque necesitaba encontrar un lugar que hablara de lo individual en términos de lo propio, de lo íntimo, y de la ira estallada de manera colectiva, y poner en diálogo esas dos maneras. En pandemia no pudimos con nuestro genio y dijimos, hay que seguir estallando la ira, porque en pandemia aparecieron otras iras. Entonces, y es el último prometo que comparto, hicimos otro estallido, y ahí va.
Bueno, y eso es Estalla la ira en pandemia, en un 3J que necesitábamos estallarla. Y así se sigue reiterando. Y se las comparto para que la tomen, la levanten si tienen ganas y estallen sus propias iras. Porque algo que tiene la performance o lo performático es que requiere de la experiencia. Lo pueden ver, se los puedo contar, pero es como el teatro. Si no acontece en nuestros cuerpos, si no nos estalla esa vibración, ese ruido, ese tiempo de inflar el globo y de hacer transitar la ira por tu cuerpo, por tu pensamiento, por tus emociones, si eso no sucede, hay una parte que se están perdiendo, ¿no? Y eso tiene lo performático, que te invita a que acontezca, ¿no? Algo de lo que habla mucho Jorge y que Duati, el que lo planteamos en un principio, esta idea del acontecimiento, ¿no? Es esa experiencia que sucede. No quiero hablar más. Cada vez que veo estallar la ira, se me vuelve algo de esas iras y pienso en todas las nuevas que tendremos que seguir estallando. Así que nada, les dejo que abran los micrófonos y que conversemos un poco. Ya pasó 1 hora, es un montón de escucha, les agradezco un montón la escucha atenta que han tenido. Me quedan cosas para contarles, pero prefiero escucharles a ustedes. Bueno, como nadie empieza, empiezo yo. Que soy No les obliga. el más joven. A mí me pasa algo con... Bueno, yo tuve cierta ventaja con los demás porque vi la obra que mostraste. Pueden dejar lo que quieran. Claro. Entonces yo, para mí fue una experiencia sumamente movilizadora en la cuestión de los sentidos y realmente me pareció una performance. Lo que yo siempre me pregunto es que si es una performance, ¿por qué esa necesidad de decir teatro performático? Hay como una contradicción en sí mismo, es decir, puede ser teatro performático. A mí el tema de los motes en el teatro me produce cierto ruido siempre, ¿no? Cuando te dicen teatro físico, bueno, ¿y qué es el teatro físico? Entonces te pueden explicar y yo digo, ¿cuál es el teatro que no es físico? ¿No? Bueno, podría hablar mucho de eso, pero digo, con respecto a la performance, me parece lo que vos dijiste, esta cuestión de, ¿es necesario ponerle un título o nombrarlo de determinada manera? Porque la verdad que a mí me pasaron muchas cosas con esa obra. Pero yo, de entrada me pasaron cosas, antes de entrar al espacio. Y es más, intenté de 1000 formas llevarla a Río Colorado y acá a Beltrán, pero no pude cerrar porque teníamos siempre problemas, ustedes y nosotros. Porque me parecía una buena experiencia para la gente. Ahora, hay una cosa que le cuestioné, yo te hice una devolución. Le cuestioné porque, claro, cuando a mí me dicen teatro, para mí el teatro tiene determinadas, yo no digo rigideces, pero sí hay una estructura y yo trato de entender lo que veo. Para mí los títulos son muy importantes, los títulos de la obra, y si vos le ponés teatro, es teatro. Si le ponés performance, es performance. Si vos le ponés lo que quiera, digo, para mí es sumamente importante eso.
Entonces yo me siento a ver teatro. Ahora, vos me sonaste la cabeza porque digo, me puse a ver y me metiste al espacio ritual, a un espacio fortísimo, a un espacio que te chupa, que te pone en un lado donde te vuela a todos los sentidos, pero no me contaste cómo era el juego. Y yo quedo desvalido ahí. Es decir, toda esta cuestión del espacio teatral convencional no existe ahí. No. Igual a mí me gustó, me encantó, salí Qué bien, bueno. satisfecho. No es que yo salí descolocado y que nada. Si yo lo tomé como una performance, lo viví así y no me planteé otras cosas. Ahora, cuando alguien me preguntó el tema del teatro performático, yo contesto, digo, es decir, hay una ruptura de un montón de cosas. Es como que yo te diga, a un arquitecto le digo, haceme una casa sin estructura, sin columnas, sin base. Y el tipo un día, qué sé yo, me presenta una casa que está volando, no sé. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, Entonces, entiendo. hay como una necesidad de que sea performance, pero hay una necesidad de ponerle teatro. Entonces, eso Sí. a mí me hace ruido. Por ahí para contarle el resto, es un cubo, la propuesta escénica, por llamarlo, ya ahora voy a tener más cuidado con las palabras, es un cubo alto, todo conformado sus paredes por ropa. Cosimos paredes de ropa. Ese fue un trabajo, eso también tiene que ver con cómo se produce, ¿no? Entonces vos entras a un cubo que está lleno de ropa, las ropas tienen carteles, esos carteles relatan o dan cuenta de algo de la historia de esa prenda. Eso fue trabajo de laboratorio con el equipo, esas frases salen del trabajo de ensayo, ¿no? De laboratorio, donde cada uno iba recopilando ideas sobre una ropa. Me acuerdo cuando me regalaste este uso porque ya no te quedaba más, ¿no? O la camisa de mi tía el último día que la vi. O los pantalones que te quedaban chicos y aún te los seguías poniendo. Y tiene todas expresiones así, ¿no? La ropa. Y dentro, además de ese cuadrado, hay cortinas de ropa también. Es pura ropa la obra. Y esas cortinas se mueven y lo que genera ese movimiento es que por momentos los espectadores que están en el reborde, sentados en el reborde de ese rectángulo, está abierto el espacio y hay momentos donde esas cortinas se cierran y cada performer, actor, actriz, se queda con uno o dos espectadores, lo que nosotros llamábamos cubículo. Entonces, durante el proceso de la obra, hay momentos en que vos estás con todos, hay momentos en que estás en la intimidad. Hay momentos que quedás sola como espectadora, porque sí los performers se mueven dentro, aún con cortinas cerradas, se van cambiando de cubículo, entonces hay momentos que quedás sola. Eso también tiene que ver con una búsqueda de, yo digo, interpelar al espectador, de correccionar. Perdón, la conexión. Nada, bueno, les voy a simplificar para no hacer tan largo. Los títulos es una gran pregunta. Es lo que arrancamos diciendo al principio. ¿Es teatro o no es teatro? Le ponemos teatro y entonces me estoy condicionada a que lo que hago tiene que entrar dentro de lo que la construcción clásica tradicional le ha llamado teatro, o le pongo teatro y
y me arriesgo. Porque ¿dónde está el tema de la etiqueta? No está en quien lo hace. La etiqueta, el problema es el que lo viene a ver. Es lo que decías vos, me engañaste, decías vos, Pablo, ¿no? Yo fui a ver teatro y me encontré con una performance. Y yo te digo, no, bueno, estuviste en ese límite. Estuviste ahí. Yo no te pedí que inflaras un globo. Te senté en un lugar y te cuidé como espectador. Todavía no te puse a inflar el globo, que sería como la acción performática más, si quieren, más pura, ¿no? Donde además yo en nuestra acción es una acción muy simple. Incluso así, en la calle hubo gente que no quiso inflar el globo. O sea, que decidió no hacerlo. Lo performático tiene ese riesgo también, ¿no? El riesgo de qué puede pasar. En la obra que vio Pablo, pueden dejar lo que quieran, estábamos en ese límite. ¿Por qué? Porque el espectador entraba, se sentaba, pero nos pasó un día una función, entró una señora, y donde vio que era ropa, pero casi que le agarra como un ataque de pánico. No por el encierro, porque el lugar era bastante cerrado, sino por lo que le estaba significando a ella la ropa. Por la memoria corporizada, diría Taylor, que traía esa espectadora. Entonces ahí hay algo también de liminal con la relación con el espectador. Y creo que por eso nos arriesgamos a ponerle, fue toda una discusión si le poníamos teatro, si era solo performance, si era teatro performático. Ahí nos avalamos un poco con el propio autor del texto, Fernando Rubio, que él le llama teatro performático, como bueno, listo, ya lo dijo él, y no, pero en realidad tiene que ver más con eso, con poder corrernos de ese límite, ¿no? O borrar el límite de lo que más comúnmente podemos entender por teatro, sobre todo cuando pensamos en nuestras regiones, ¿no? Y esto también es muy propio. Yo ahora estoy investigando sobre el teatro en sitio específico. O sea, la producción que tiene que ver con una mirada sobre lo contemporáneo, o sea, es producir tu trabajo en relación a un espacio específico y qué materialidades te aporta ese espacio. Entonces, hicimos una experiencia que se llama Cardumen, en la cual yo actuaba, o actúo, esperemos volver, que es dentro de una casilla rodante. O sea, los espectadores son invitados a ir hasta una chacra, a entrar adentro de una casilla rodante. La casilla rodante no tiene nada de teatral, o sea, no tiene nada cambiado. Es una típica casilla que hemos usado nosotros en nuestras infancias. Es una casilla vieja. Se sientan vieron que tienen las mesitas y con los banquitos, se sientan ahí y son parte de una experiencia muy íntima porque son poquitos espectadores. No sabemos si la virtualidad, si la pandemia nos va a dejar volver, ojalá. Justamente por todas las características propias que tiene ese tipo de propuesta. Y eso le llamamos teatro en sitio específico y yo vengo investigándolo. Estrenábamos este año una producción en La Barda, Metidas adentro de La Barda, eso lo dirijo, que es con Paula Mayorga y Calu Sabatori, en Neuquén, ¿no? Metidas dentro de La Barda, teníamos que invitar a los espectadores, que yo ya no les puedo llamar espectadores, para mí son participantes, los invitamos a que hagan una experiencia de teatro caminado. Ojalá la pueda estrenar y lo tenga a Pablo entre esos caminantes, para que me pueda dar su mirada, que me parece muy rica, y todos ustedes, por supuesto, pero es construir, o sea, nuestros ensayos se hicieron durante todo el año pasado adentro de La Barda. Ensayábamos con la tierra, con el sol, con el frío de La Barda, ensayamos de día, de noche, trabajamos con lo que el propio territorio nos está ofreciendo. Y les puedo asegurar que nos dio vuelta la cabeza, los cuerpos, la manera de entender lo que estábamos haciendo. Y algo de lo que les decía al principio, requiere de la palabra. O sea, hacíamos, probábamos, entrenábamos, corríamos dentro de La Barda, nos peleábamos con todo lo que aparecía ahí, y después era un momento
casi igual de poner en palabras, de traducir en un pensamiento complejo que nos traía esa experiencia. Bueno, ese es algo que ese sí lo vamos a poder llevar a Río Colorado sin ningún problema, porque ahí tienen lindos territorios para habitar. Me encantaría escucharles. Marina, ahí la estudiante Ana María pregunta si la performance es considerada una categoría menor y por qué esta necesidad de etiquetar. ¿Y cómo y por qué? ¿Y por qué etiquetar? Claro, no, yo creo que no hay que etiquetar. O sea, creo que tenemos que hacer lo posible de corrernos de esas etiquetas tan rígidas. Lo que sucede es que cuando nosotros queremos llevar adelante un proyecto y compartirlo con la comunidad, le tenés que contar un poquito a dónde va. Y las etiquetas en eso ayudan. Pero corres este riesgo, como decía Pablo, ¿no? Le puse teatro y le puse performance y él dijo, ¿no? Digo, ese es un tema de las etiquetas. Ahora, a la hora de investigar, eliminemos las etiquetas. Justamente Andrea Yunta dice, con respecto al arte contemporáneo, que lo que nosotros tenemos que lograr es poder generar nuestras propias etiquetas o nuestros propios nombres, en relación a cómo extrapolamos conceptos y traemos de otros lados, ¿no? Que no son tan ajenos, que no están situados, que no hablan de nuestro y aquí y ahora, acá en Fisque, en la ciudad, ¿no? o en el medio de la barda. Y con respecto a si es más o menos, yo creo que también son otras categorías en las que no nos conviene meternos para pensar e investigar. No hay algo mejor o peor. Entramos en categorías de juzgamientos que al arte no le favorecen, ¿no? Y sí que la performance como concepto viene haciendo distintos recorridos y estuvo muy fuertemente vinculada a la práctica artística visual, ¿no? A la gente de las artes visuales. La performance venía de ese camino, en diálogo con el happening, en diálogo con los movimientos de vanguardia, en diálogo con las instalaciones, pero a su vez, en simultáneo, también venía haciendo un recorrido en la práctica performática, ¿no? en la práctica corporal. Entonces también hay que mirarlo ahí. Entonces no es que tienen uno más o menos en importancia o valor. Sí es cierto, porque esto ya me lo han discutido en algún congreso, sí es cierto que para la comunidad teatral que investiga teatro, tengo que decir que les cuesta. Que les cuesta dialogar con la performance. Que les cuesta, bueno, me han dicho, no, bueno, estamos hablando de teatro, lo mismo me sucedió cuando empiezo a hablar de teatro en sitio específico, ¿para qué? Y bueno, ¿para qué? Para ponerle algunas palabras que me ayuden a mí a darle forma a lo que estoy pensando. Esa es la razón del para qué, ¿no? Recurrimos a determinadas palabras. No sé si te contesté, Ana, pero me hiciste pensar en eso. Hola, buenas tardes. Hola. Hola Marina, ¿qué tal? Un gusto, soy Brenda. Bien, bueno, ya que pediste ahora los micrófonos, te quería hacer un comentario, una pregunta, aprovechando este conversatorio. Primero, decirte que gracias, porque me pareció re generosa todo tu poner el conocimiento ahí en palabras, súper nutritivo, y me quedo con esto de la imagen del globo explotando, ¿no? Como que es algo que es imposible memorizarlo o hacerlo 1000 veces. El globo siempre explota cuando menos lo esperás y la reacción es muy del aquí y el ahora, ¿no? Entonces pensaba en eso, como pensando en lo performático, es diferente con cada persona y me parece como súper significativo.
me llamó muchísimo la atención encontrar ese elemento, ese microsegundo de ver cómo esa persona reacciona, ¿no? Entonces, como que ahí encuentro algo que es súper de la performance, y que cuando aparecen esas dudas, creo que es una imagen que da un montón de respuestas, ¿no? Aunque vos querías preguntas, pero decía, invitados a las preguntas, pero lo que te quería preguntar, cuando vos hablas de la intencionalidad, ¿no? Este concepto que traías de Pavis, si vos primero pensás como, bueno, ¿cuál va a ser la intencionalidad? O primero va a ser laboratorio y pones el cuerpo, como que, bueno, del cuerpo sale la propuesta, o primero pensamos, bueno, a ver, ¿cuál es la intención que yo tengo? O qué es lo que quiero contar, o poner en crítica de este tiempo, de este momento, y después vas al cuerpo, como que es una duda que me genera que cómo lo pensás vos, ¿no? Más allá de cómo lo piensan todos los autores, ¿de dónde partís vos? ¿De la idea? Y decir, bueno, a esto le ponemos el cuerpo, o, bueno, nos juntamos en el laboratorio y a ver qué sale. Esa por ahí era la pregunta. Y te dejo esa pregunta, y para cerrar, hablarte esto me pareció re importante lo de lo colectivo y en lo individual, porque en esta marcha, ¿no?, que están todas las mujeres, estamos acostumbradas a ver como mucha cantidad de gente en un mismo momento, todas haciendo lo mismo, y cuando pones a soplar a uno el globo, ves como la individualidad, la persona en esa masa de gente. Eso me pareció como muy atractivo también. Así que bueno, esa era bueno. Te dejé tiempo ahí para que pienses la respuesta. Sí. Así Gracias, que eso. Brenda. Gracias a vos. Está buenísimo. Cada vez que compartimos estas pequeñas producciones siempre traen mucho para seguir pensando, porque uno las arrancó a pensar, las hizo y después empieza a circular y generan otras ideas. A mí me impulsa mucho el pensamiento en acto, pero a veces el acto en pensamiento. Como que me cuesta muchísimo disociarlo, una cosa de la otra. Entonces, y creo que el lugar es el laboratorio. O el ensayo, si quieren, en términos más teatrales, ¿no? Pero es el lugar donde está todo ahí puesto en el caldero, porque yo diría, ¿y qué? Pusiste el cuerpo. Claro, pero el cuerpo está ajeno a mi pensamiento. O sea, mi cuerpo está haciendo sin ideas que estén dando vuelta. Es una discusión, la tuve en su momento en un taller de Cacache, que yo le planteaba que el pensamiento es una acción, y él me lo discutió, y está buenísimo cuando te discuten porque te hacen seguir pensando, porque justamente sus propuestas en términos de entrenamiento actoral va por, él dice, livianito el pensamiento. No sé si alguno ha tomado clases con Cacache, pero él le dice, livianito el pensamiento, ¿no? Claro, yo después de pasar por ese seminario, fui comprendiendo a lo que él llamaba pensamiento y a lo que yo estaba llamando pensamiento. Porque también coincido que tiene que estar livianito el pensamiento para que el cuerpo produzca esa poiesis necesaria que requiere el teatro o la escena o el acontecimiento, ¿no? Tiene que estar livianito de pensamiento, porque el pensamiento, mareadito, eso era así, tal cual. El pensamiento tiene que estar errando, tiene que estar sin esos puntos de anclaje fijos, porque eso hace que sea muy previsible lo que el cuerpo va a hacer, ¿no? En cambio, cuando está mareadito, cuando está o livianito, es más factible que aparezca la sorpresa, lo imprevisto, para el propio actor, actriz, ¿no? Entonces, ahí yo creo que coincidimos en ese punto con Guillermo, en esto que yo planteo del laboratorio como un espacio donde hay unos pensamientos dando vuelta, pero que no están anclados, que están dispuestos a ser
arrasados, cambiados. ¿Y desde dónde? Desde lo que produce el cuerpo. Y de donde lo que el cuerpo está generando. Y que no es un cuerpo solo, sino que es un cuerpo en relación con y en un espacio específico, ¿no? Entonces también me parece que entran a jugar esas variables. Pero para mí los lugares tienen que ver con el laboratorio. Ese para mí es el lugar de donde sale algo, ¿no? Los ejemplos que les di, bueno, pueden dejar lo que quieran, la verdad que tuvimos muchísimo periodo de laboratorio, o sea, hasta último momento recién pudimos entrar al cubo. Es muy difícil de montar esa obra, porque fue pensada como un objeto plástico, como una instalación plástica, entonces requiere muchísimo tiempo, lugares específicos, pesa mucho, ustedes saben que la ropa pesa un montón, por eso tuvimos dificultades en moverla, solamente pudimos ir a Regina, no pudimos moverla más por esas dificultades, y también fue todo un desafío ver qué pasaba en el laboratorio, porque una cosa es con ropa, otra cosa es sin ropa, una cosa es con el espacio real y otra cosa es con lugares de ensayo. Bueno, todo ese fue el caminito. Y con Estalla la ira, arranca de una imagen, o sea, vieron como cuando uno se levanta y dice soñé con algo, tengo esta imagen que no me deja, se me viene a cada rato. Hay miles de cosas hechas con globos estallados, pero a mí me insistía esa imagen y no le podían poner en ningún lado, no encontré nada. Y les puedo asegurar que cada vez que veo el video, digo, ¿qué se me cruzó en ese momento de irme al pañuelazo con los globos? Fue decir, es ese día, es ahora, ya. Fue cargar un par de globos, marcadores, imprimirme es como una guía que dice, inflalo un poco, escribí, desinflalo, parate en tal lugar. O sea, fue coordinar todo eso para generar ese documento. Después se fue encontrando su forma, pero en principio parte de eso, de ciertos impulsos, ¿no? Que te llevan a hacer. Es así. Así hacemos. Silencios que hay. Yo siempre pensé, el teatro es transformador, pero la performance es hipertransformadora, porque es como un impacto en el presente siempre, aunque el teatro también, pero digo, el teatro es como una elaboración intelectual finalmente, para entender algunas cosas, y la performance vos la sentís, te pega una cachetada, digamos. Te pega una cachetada, sí. Sí, te pega una cachetada y además yo creo que está pensado para eso, ¿no? Esa organización de la que vos hablabas y todo eso es un recorrido que está pensado para impactar. Creo que para eso sirven las performances. Yo le llamo instalaciones, que para mí es lo mismo, no sé si estaré equivocado. Porque no me gusta mucho hablar en inglés, viste que yo soy bastante estructurado en algunas cosas. Bueno, para eso tengo respuesta, porque Pavis en su último diccionario, que es Diccionario de Performance, él justamente se pone a discutir con él mismo sobre los orígenes de la palabra, y la busca en inglés, en francés, y finalmente termina diciendo, bueno, para unos es una cosa, para otros es otro, pero lo que está claro es que no hay otra manera de llamarlo. Y Diana Taylor, que lleva adelante este instituto de investigación sobre performance, sobre estudios de performance, dice más o menos lo mismo. Y yo tenía mis reticencias con el inglés, y me amigué cuando me di cuenta también que tiene una particularidad en ese término. Puede ser la performance, el performance,
la performance, o sea, tiene todas esas variables. Y tiene, yo digo, en algún momento lo escribía como, tiene algo de que la performance busca que se habilite un lenguaje más cercano a las maneras en que estamos intentando comunicarnos en este tiempo, un lenguaje que no sea necesariamente binario, ¿no? Nos pone o nos interpela en eso, y entonces nadie sabe bien cómo llamarla. ¿Pero es la o es él? No, no es ni la, ni él, no, podés usarlo de todas las maneras, tiene algo de eso. Y si empezamos a mirar quienes desarrollan acciones performáticas fuertes, vinculadas al cuerpo en situación, bueno, artistas que están muy comprometidos con este lenguaje, van a ver que hay mucho de la disidencia trabajando performance. Eso también tiene que ver con cómo se vuelve un lenguaje que me permite hablar de lo que quiero hablar, ¿no? A mí eso me llama, digamos, no me llama la atención, lo miro y digo, wow, hay artistas chilenos, mexicanos, colombianos que es impresionante la producción que están desarrollando en lo que sería el mundo de la performance, ¿no? No, yo les quería preguntar, ahora pregunto yo si como, no sé si en las cátedras, o están pensando o han hecho algunas pruebas de teatro en pantalla, si están indagando, investigando más acciones performáticas virtuales, si han hecho algo de eso. Yo no puedo contestar porque doy historia. Historia es historia. Eso te lo puede contestar la gente de puesta en escena, de actuación. ¿En qué andan pensando? ¿No? ¿O sí? Bueno, ahí, para contestarte ahí, Marina, ahí desde la práctica, ¿no? Desde el campo de la práctica, con una estudiante la semana pasada, sí, tuvimos como una experiencia, porque ella tiene que dar su residencia, practicar, estar ahí coordinando una actividad, una clase, ¿sí? Para sus compañeros, y bueno, y la propuesta fue sí que sea algo virtual, de qué manera poder brindar herramientas y que cada cual pueda desde su casa hacer las diferentes actividades. Así que sí, fue un re desafío, pero hubo un acercamiento ahí, ¿no? Como desde un lugar de consignar y que después cada cual vaya realizando su experiencia en la casa. Así que fue muy loco, bueno, porque es raro, porque no estamos acostumbrados a hacer teatro de esa manera, pero sí creo que nos vamos adaptando, por lo menos pensando en qué posibilidades hay, ¿no? Para el acercamiento, para que no estemos tan lejos, para que sea un aislamiento no social, sino como más el distanciamiento, sí, pero no, que no aislarnos socialmente. No aislarnos, está bueno. Así ahí que les recomiendo las compañeras de Solas, de San Juan, están haciendo unas experiencias de teatro en pantalla, le podríamos llamar, para no decir en escena, ¿no? En un encuentro, en un congreso chileno, que también vi una experiencia muy interesante dentro de la virtualidad. Yo me resistía bastante a esa idea de las que se resistió al teatro virtual. Y bueno, y ellos hablaban mucho, no le llamaban teatro virtual, sino le llamaban teatro en pantalla. Teatro en pantalla, bueno, me quedó se los robé y se lo traigo. Y las chicas de Solas vienen haciendo una experiencia que es interesante, por lo menos para ver cómo se dialoga con eso, y algo que creo que es por ahí lo que más podemos recuperar de lo que nos está dejando la virtualidad para el teatro, tiene que ver con el diálogo, dicen las compañeras de San Juan, el diálogo íntimo que logran con los espectadores. Que eso me parece como
que no está en la sala de teatro. En la presencialidad no está ese diálogo tan íntimo. Entonces ellas cuentan, no sé, abrir el Zoom y que las personas están viendo teatro sentadas, acostadas en la cama, lo están viendo mientras cenan en la mesa, comiendo, y se da algo de la intimidad de lo que yo puedo ver que está sucediendo del otro lado, que en las salas no pasa. Creo que ahí hay algo interesante para mirar, porque el teatro contemporáneo, lo que podríamos llamar teatro contemporáneo, o las artes contemporáneas, si hacen algo en concreto hoy, es estar mirando a los espectadores, ¿no? O al público, llamémosle como quieran, yo le llamo participantes. Hay otra expresión que también se usa para hablar de este cruce, ¿no?, entre público, espectador, bueno, esa otra figura, ese diálogo que se entabla con ese otro, creo que la virtualidad nos lo ha puesto así como adelante. Les dejo esto último y ya no los molesto más, porque no las pero les voy a mostrarles esto, que es un juego que hice. Todos conocen las preposiciones, ¿no? Y me puse a jugar con las preposiciones porque pienso que la performance tiene mucho de proposición, ¿no? Porque nos sirve, la podemos colocar en distintos lugares, ¿no?, como forma. Entonces digo que hay que pensar en performance, que es un pensamiento encarnado en una práctica. Lo que ven subrayado en realidad va tachado. Me gusta mucho escribir tachado, pero el formato este de PowerPoint no me deja tacharlo, entonces lo dejé así. Pero es un proceso, o sea, la performance piensa el proceso, no está pensando en el producto, porque no sabe cuál va a ser el producto. No sé yo si los globos van a estallar o no van a estallar, no sé yo si eso va a ser un proceso. Trabaja más sobre la idea del acontecimiento o de la presentación, de eso que está pasando, más que en la representación. Pensamos más en un performer, un actuante, un cuerpo puesto en disposición, ¿no?, más que en actriz, actor. Trabajamos más sobre espacios múltiples, mucho menos sobre el espacio escénico. Y cuando entramos al espacio escénico, lo entramos para romper, desarmar, desordenar. La performance piensa sobre un territorio, y territorio lo pienso como un término expandido, geográficos. Mi internet no irá en breve con una empresa. Voy a escribir en un globo grande. Bueno, nada, les estaba compartiendo esto último y lo van a encontrar en el libro, espero salga. Es como un juego sobre cómo pensar la performance y bueno, y les decía eso, ¿no?, que es un estado de experiencia, es un acontecimiento, es una repetición infinita en tiempo presente. Siempre se está bajo un estado de performance, ¿no? Es como un estado que toma ese cuerpo. Va en contra de todo automatismo. Busca a los participantes, ¿no? La performance busca claramente, en eso es afín al teatro, ¿no? Esto de que no hay teatro si no hay alguien que esté expectando. Bueno, la performance sucede si hay alguien que participa. Es decir, si yo iba a la plaza, a la calle, con los globos, la caja, los marcadores, y nadie participaba, mi performance no sucede, ¿no? Y esto es como también una cosa importante a pensar. No tiene una definición unívoca, so pena de fracasar según se arriesgue o no, ¿no? Podemos fracasar, depende del riesgo que yo quiera correr.
Y en eso la performance es de alto nivel de riesgo, justamente por pararse en un proceso y no en una claridad sobre el resultado. Y por eso yo la defino como también una poética errante. Hasta acá llegamos, con internet, sin internet. Bueno. Y había una pregunta que preguntaban si se podía hacer performance en la escuela. Hicimos una experiencia, les cuento, dimos una jornada, un taller con la CTA, de los trabajadores, nos invitaron a dar un taller de un sábado, jornada larga para docentes de artística. Y era variado, en realidad vinieron docentes general, había profes de historia, de química, y hicimos ese primer paso, que es poner este lenguaje, si lo queremos poner con algún nombre, ponerlo en diálogo con los docentes. Y fue muy movilizador poner a los docentes a mover sus cuerpos de entrada. Y después de moverlos sin un patrón con ese riesgo, ¿no?, que trae lo performático, ¿no? Y tengo integrantes del equipo de investigación que dan clases en colegios secundarios y que llevan prácticas dentro de la escuela en este desafío de... Es mucho más... o sea, se dialoga mejor con los jóvenes, por ejemplo, porque tienen menos rígidas los conceptos, o sea, las etiquetas, esto que hablábamos antes. Entonces juegan mucho más y tienen un diálogo con lo audiovisual, y el audiovisual tiene elementos que dialogan con lo performático, con el fragmento, con la cosa que no tiene solución, o sea, con un tipo de construcción, si quieren, narrativa distinta. Y entonces en ese punto yo creo que es una herramienta recontra valiosa para la práctica docente. Y sobre todo en colegio, digamos, la secundaria rionegrina, que propone espacios interdisciplinarios, no hay manera. Yo digo que la performance es postdisciplinar, pero la podemos pensar como interdisciplinar, transdisciplinar, o sea, atraviesa, ¿no? Y si uno la piensa y la lleva adelante de esa manera, fluye mejor. Si uno la quiere encorsetar, no va. Bueno, Marina, que nada, agradecerte por este espacio que nos has brindado, y bueno, nos volveremos a encontrar otro año convocándote a alguna actividad más del instituto, porque ya sos como parte nuestra, así que te vamos a una actividad. Gracias a todos y a todas, estudiantes, volví a perder, profesores. No. ¿Eh? ¿No? A ver. No, estás, Marina, estás. Estudiantes, profesores. Pero ahí me dice figura. Yo estoy muy agradecida, les agradezco un montón. Bueno, estoy viendo ahí que ponen agradecimientos, les agradezco a todos un montón. Los invito a que busquen Alameda, Artistas en Laboratorio, está en Facebook, está en Instagram, ahí pueden seguir. A quienes les tengan curiosidad y tengan ganas de pensar, en investigar, en meterse en este campo de la investigación, estamos de un aula, entonces no le tengan miedo, porque en general se le tiene mucho temor a la idea de investigar y está bueno correrse de ese lugar. Sabemos que lo hacemos todo el tiempo. Así que muchísimas gracias. A vos, Marina. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta pronto. Chau. Gracias. Gracias, Marina.